Jesús venció a Satanás. En Él tenemos victoria contra las acechanzas del diablo. En Él tienes victoria contra la tentación. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestra serie del Evangelio según Mateo. Y hoy vamos con el capítulo 4. Quiero pedirle que lo tenga frente a usted, si es posible ya lo haya leído. Pero si no, aquí lo vamos a estar examinando. Lo primero que llama la atención en Mateo 4 es que a veces Dios quiere que pasemos pruebas. Mira, ahí dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Mira el 4:1, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí Jesús va a tener una victoria que nadie nunca había tenido jamás. Ningún ser humano podía vencer a Satanás. De hecho, Adán en el jardín del Edén sucumbió ante la tentación. El pueblo de Israel en el desierto durante 40 años también sucumbieron ante la tentación. Pero aquí Jesús, nuestro campeón, va a representar la raza humana y Él sí va a tener victoria por nosotros. Este día alabe a Cristo porque Él ya ganó la victoria contra el tentador. Lo venció ahí en el desierto y su victoria más grande fue en la cruz del Calvario, donde lo exhibió públicamente, donde clavó esa acta de los decretos que había contra nosotros, las ordenanzas, los mandamientos que nos eran contrarios. Cristo ya venció por ti. ¿Lo puede decir conmigo? Cristo ya venció por mí. Pero muchas veces Dios nos va a hacer pasar por pruebas para que busquemos al Señor y experimentemos la victoria. Mire, otra cosa que llama la atención es que el enemigo va a llegar cuando nos sintamos más débiles. Dice ahí al final del 2 que el Señor tuvo hambre. Y el 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando más débiles estamos, ahí puede llegar el tentador, ve la oportunidad. En este caso le está diciendo, provee para tu propia necesidad. Lo está haciendo que dude de la provisión y de los cuidados del Señor. Pero mire, el Señor nos da un patrón precioso, cómo vencer las acechanzas del enemigo, aferrados a la palabra de Dios. Oyendo palabra, dice la Biblia que la fe viene por oír y oír la palabra de Cristo. Pues así le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El mismo patrón de victoria nos muestra Jesús en las otras dos ocasiones que lo tentó. Le dijo que se tirara del pináculo del templo y que el Señor iba a mandar a sus ángeles. Hasta le citó la palabra, pero mire, Satanás tuerce las escrituras. Por eso usted y yo debemos estudiar siempre las escrituras para tener discernimiento, para no ser presa fácil de falsos maestros que tuercen las escrituras. Hablan Biblia, pero la aplican mal. Y el Señor le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mire, una mente que conoce la palabra, qué importante es leer todos los días la palabra, si es posible memorizarla, para estar lleno de las escrituras en nuestra mente, en nuestro corazón, para sujetar nuestra vida a esas verdades preciosas. El Señor Jesús nos está mostrando cómo resistir a Satanás armados con el poder de la palabra de Dios. Y la tercera vez fue igual cuando le dijo, todos estos reinos te daré. Acuérdense que Satanás es el príncipe de este mundo y es el Dios de este siglo, así se le llama. Dios con D chiquita, ¿verdad? Con D minúscula. Ciertamente entre los incrédulos se le ha dado cierta autoridad. Pero mire, Él está diciendo a Jesús, todos estos reinos te voy a dar si me adorás. Y Jesús nuevamente le responde con el poder de la palabra, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y le dice, vete Satanás, porque escrito está. Mire, usted y yo podemos tener victoria contra la tentación cuando conocemos las promesas de Dios. Cuando resistimos al diablo con el poder de la palabra, este va a huir de nosotros. Ahora bien, usted y yo tenemos esperanza porque Cristo ya venció a Satanás. Esta victoria que vemos aquí en Mateo capítulo 4, ahora es posible en nuestra propia vida gracias a que el Señor Jesús ya venció a Satanás. Cristo nos da la victoria. ¿Cómo podemos ahora responder a esa gran victoria de nuestro Señor Jesús? Bueno, resistiendo al diablo, equipados y armados con la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca y por supuesto siguiendo al Señor. El final de Mateo capítulo 4 nos habla cómo llamó a sus primeros discípulos, a estos pescadores. Ahí se mencionan, por ejemplo, en el versículo 18, dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Dice que estaban echando la red en el mar para pescar y el Señor les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mire, el Señor te está llamando a ti también. Hoy en día Cristo sigue llamando discípulos para que los sigamos y para que les sirvamos. Tú has sido llamado por el Señor Jesucristo y Él te dice, sígueme. Nuestro deber es decirle, heme aquí, Señor, dejo lo que tenga que dejar y te voy a seguir. Mire, ahí se menciona después otros discípulos, otros dos hermanos. Versículo 21 dice, Jacobo, hijo de Zebedeo,
y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dice el 22, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El llamado a seguir a Cristo muchas veces va a ser costoso. Bueno, el Señor ya pagó todo en la cruz del Calvario, pero seguir a Cristo muchas veces implica dejar cosas de este mundo que nos impiden seguir al Señor, que nos impiden darle a Él el primer lugar. No es que ya no puedas participar de un empleo o de la vida familiar, pero aún los que participan de un empleo, sabemos que nuestra prioridad en la vida es seguir al Señor, disfrutar de Él, conocer su palabra, oír sus promesas, ver al justo y sobre todo servirle. Mire lo que empezó a hacer el Señor Jesús cuando lo siguieron sus discípulos. Dice el versículo 23, con esto terminamos, Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. El Señor aún hoy sigue predicando y sigue sanando. Por lo tanto, usted y yo como seguidores de Cristo debemos hacer lo mismo, oír palabra de Cristo para poder predicar y para imponer manos y sanar. ¿A qué te ha llamado el Señor? A predicar las buenas nuevas de Jesús, que transforman vidas, que salvan los corazones, en el poder del Espíritu Santo, con muchos milagros, señales y prodigios. Esa es nuestra misión en la vida, seguir a Cristo y servirle. Y miren, nuestra misión también es llamar a otros a que le sigan. Mire el versículo 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Dice ahí que su fama se extendía. Eso nos toca a nosotros hoy en día, hacer que la fama de Cristo se extienda y que muchas personas de todos los países le sigan. Resumiendo Mateo 4, en Cristo tenemos victoria contra el poder de Satanás y contra la tentación. Armados con el poder de su palabra, Satanás huye del cristiano que le resiste. Por eso sigamos al Señor, prediquemos y sanemos a los enfermos y hagamos que otras personas sigan a Jesús.